Vamos a leer Salmos capítulo 97. Salmos capítulo 97, el versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ustedes siempre escuchaban que Dios era el amor. Hoy en día también están escuchando que Dios es el amor. ¿Solamente Dios es el amor? No. Dios es Dios es el que da el juicio. También Él es muy celoso también. ¿Sí o no? Pero aquí dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué significa esto? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El fundamento del trono de Dios. ¿Qué son? Justicia y juicio. También 89. No necesitan buscar. 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí también está escrito que justicia y juicio son el cimiento de trono de Dios. Y misericordia y la verdad, aquí dice van delante de tu rostro. Hermanos, los muchos dicen que Jehová es el amor, pero también Jehová queda. Jehová da el juicio. Y la misericordia y la verdad van delante del rostro de Dios. ¿Qué significa justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios? En la realidad, la justicia es la sombra de la salvación de Él. ¿Sí o no? Por eso, Juan el Bautista también nos enseñó que Jesús bautiza, ¿qué bautiza? En el Espíritu Santo y fuego. San Mateo capítulo 3, no necesitan buscar, yo solo leo. San Mateo capítulo 3.
El versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En aquel momento muchos criados siempre llevaban que calzado de sus dueños. Por eso Juan el Bautista que confesó, 11. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Quiere decir que no era nada antes. ¿Sí o no? Yo era menos que un criado ante Jesús. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Mm? Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? Bautizará en el Espíritu Santo. Lo que era la sombra de la salvación. ¿Y fuego qué? El fuego era el símbolo de juicio de él. ¿Qué pastor? Aquí está escrito. Primero 8. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren, justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Quiere decir que en él hay la salvación también. ¿Qué hay más? El juicio. Por eso Juan el Bautista también dijo que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces un día, mientras que Jesús miraba a Jerusalén, en aquel momento él lloraba. ¿Por qué lloraba? Por no aceptar a él, ¿sí o no? Por eso él sabía que todos ellos se van a ir a donde? Al fuego. Por eso Jesús lloró ante Jerusalén. Porque él sabía el futuro de ellos. ¿Sí? Lo que era que el infierno. Aunque él quería cubrir a Jerusalén, ¿sí o no? Para proteger, para dar a Jerusalén que la salvación. Pero ignoró a Jesús. Pues un día mientras que Jesús miraba
Jerusalén, en aquel momento, lloro. Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Jesús sabía que se, se fue a donde, al infierno, donde había azufre y fuego. Hermanos, cuando la gente muere, en aquel, su alma sube, su espíritu sube, ¿a dónde? Arriba. Y el espíritu de animal desciende abajo, abajo a la tierra. ¿Dónde está escrito? En Eclesiastes capítulo creo que 3. No está en busca, eso lo leo. No está en busca. Eclesiastes capítulo 3, el versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de animal desciende abajo la tierra? Según Eclesiastes capítulo 3, el versículo 21. Porque el espíritu del hombre sube arriba para recibir ¿qué? El juicio de Dios. Los animales van a recibir el juicio de Dios. No, sino solo los hombres. El rey Salomón nos enseñó a nosotros, por la sabiduría de Dios, que quien sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, sube arriba, y que el espíritu del animal desciende ¿qué? Abajo la tierra. Entonces, cuando los coreanos decían que, perdón, cuando los hijos de los coreanos, cuando ellos miraban a la muerte de sus padres, decían que mi padre o mi madre ya regresaron al cielo. Ya sabían que el espíritu regresará que arriba. También decía que se fueron al otro mundo. Reconocieron que había que el otro mundo. Por eso ningún hombre podrá pasar, podrá escaparse de qué? Del juicio de Dios. ¿Mm? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Mm? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso Pedro predicó a los judíos que
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pues después de la muerte, ¿qué hay? El juicio por eso. Entonces ningún hombre puede escaparse del juicio de Dios. ¿Por qué? El cimiento del trono de Dios, ¿qué son? Justicia y juicio por eso. Hermanos, no menosprecien a la palabra de Dios. Pues después de la muerte, sí o sí, habrá, ¿qué habrá? El juicio. Por eso Pedro, ¿qué predicó a los judíos? Arrepentíos, cada uno de vosotros en el, también bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Por qué? Nadie puede escaparse del juicio de Dios. Sí, ahora puede burlar a Dios. Ahora puede menospreciar a Jehová. Pero ante el tribunal de él, ningún hombre puede burlar a él. Pues toda la boca confesará. Todos los rodillas de los hombres que se doblaran y confesando todos sus pecados. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede escaparse del juicio de Dios? Nadie. Hermanos, los espíritus de los hijos de hombre suben arriba para recibir el juicio de Dios. Pero el espíritu animal no, desciende abajo la tierra. Hermanos, un día Lot advirtió a todos sus yernos. Mira, yernos, Jehová me dijo que sí o sí va a destruir a Sodoma y Gomorra por fuego. Pero ellos tomaron en una broma que la advertencia de Lot. ¿Sí? Luego fueron quemados. Pero en el caso de Noé, él ha creído que a la advertencia de Dios. Por eso empezó a hacer el arca, ¿sí o no? Para salvarse. Preparó un barco grande, gigante, arca, ¿sí o no? Por creer en la advertencia de Dios. Pero los muchos no creían.
justicia y juicio son el cimiento del trono de Jehová. Por eso, hermanos, antes de estar ante el tribunal de Cristo, como trono blanco, Sion. Apocalipsis capítulo 20. No necesitan buscar, yo solo leo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Y vi una gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual fueron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, el apóstol San Juan había visto. ¿Qué había visto? Aquí dice, 11. Vi un gran trono blanco. El apóstol San Juan había visto un gran trono blanco por la revelación. ¿Sí o no? ¿Dónde qué había? Todos los muertos para recibir ¿qué? El juicio de Dios. El mar y Hades entregaron a él ¿qué? Todos los muertos para recibir el juicio de Dios delante del gran trono blanco de Jesucristo. ¿Sí o no? Los muchos me dicen, sí, yo tengo respeto hacia apóstol San Juan, pero no creía en su enseñanza. ¿Sí o no? ¿Qué había visto él? Había visto un gran trono blanco de Jesucristo, donde había todos los hombres. ¿Sí o no? El mar y de todo entregaron a él que los muertos. ¿Dónde qué había? El libro de la vida. ¿Dónde había qué? El libro de la vida. Por eso San Juan, el apóstol San Juan nos dijo que ¿qué? 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, pues una gran bendición es que inscrito, sus nombres inscritos, están inscritos que en el libro de la vida. ¿Quién puede ser inscrito en el libro de la vida? ¿Los pecadores? No. ¿Los ateos? Tampoco. Sino solo justos. En la realidad, el nombre de todos los hombres están inscritos en el libro de la vida. Pero los que no reciben perdón de los pecados, el por. Sí, digamos, Andrés, Andrea, no es salva. Entonces, yo por. ¿Mm? ¿Dónde se busca? Yo solo leo Salmos capítulo 69, el versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. No sean escritos entre los justos. El rey David, ¿qué entendió? Solamente los justos que fueron inscritos en el libro de los vivientes. Los pecadores no. El apóstol San Juan había visto un gran trono blanco de Jesucristo, donde había todos los hombres para recibir el juicio de Jesucristo. También donde, ¿qué habrá? El libro de la vida, ¿sí? Aquí dice, sean raídos del libro de los vivientes, borrados, ¿sí o no? Y no sean escritos entre los justos. Solamente los justos son inscritos en el libro de la vida. También el apóstol Pablo exactamente nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? Y de manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que todos los hombres estarán delante del gran trono blanco de Jesús. Mirará el Señor Jesús que el libro de la vida. Andreas es inscrita
en el libro de habitación, ya fue borrada. Qué lástima. ¿Sí o no? Está escrito, Quinti, pase. ¿Sí? Entra, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero todos yernos de Lot. También muchos oyentes de la advertencia de Noé. Ellos no creían en la advertencia de Dios. Y menospreciaba a Noé, también a Lot. ¿Sí? Loco, loco. Lot, también Noé es Lot. ¿Qué está haciendo el arca en una montaña? En un monte. Ignorantes. Jehová advirtió al faraón, ¿sí o no? Por medio de Moisés. Especialmente Aarón, ¿sí o no? Aarón era como la boca de Moisés, ¿sí? Para pasar, para escaparse de la plaga de Dios, ¿sí? Pero ellos no escuchaban y menospreciaban. Pues murieron muchos animales, les también los egipcios por granizo grande, ¿sí? Porque los que guardaban la advertencia de Jehová, los egipcios, ellos dejaban en sus bodegas, ¿sí? Animales, también sus cosas. Pero los que no dejaban en sus corazones que la advertencia de Jehová. El todo dejaban sus animales, sus criados, sus hijos en el campo. Pues todos murieron por granos grandes. Ya Jehová daba a ellos una gran oportunidad para escaparse de la plaga de Dios, ¿sí? Pero ellos menosprecian. ¿Cómo el granizo puede matar a nosotros? De ninguna manera, ¿sí? No se preocupe. Dejan sus animales y sus criados en el campo. Pero algunos egipcios que dejaban en sus corazones la palabra de Dios. No. Todo dejaban sus animales en lugar muy protegido, ¿sí? Hermanos, el apóstol Pedro, que dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibe el Espíritu Santo. Pero los muchos oyentes de la advertencia de Noé, los cuales menospreciaban a Noé, ¿sí? Sobre todo a la voz de Dios. No, eres loco. En aquel año la gente podía vivir más de 600 años, hasta lo ves casi 1000 años, ¿sí? Según mi experiencia, mira, yo vivo durante 800 años. Yo vivo hasta ahora 600. Nunca yo vi que el mundo fue destruido por diluvio. No es loco. Según mi experiencia. En aquel momento la gente era muy inteligente. ¿Por qué?
vivían más de 500 años, 600 años, 700 años, algunos hasta 900 años. Era posible que ellos pudieran vivir más de 900 años, según los doctores, donde había aire fresquito. El sol era muy lindo por eso. También no comían la carne, sino solo legumbres, ¿sí? Después del diluvio de Noé, la gente empieza a comer la carne. Aunque Jehová advirtió a los egipcios, sobre al faraón, ¿sí o no? Por Moisés. Pero no. De ninguna manera. ¿Cómo mi país va a ser fracasado? No. Por granizo. No lo cree. No se preocupe. No se preocupe por la voz de Noé, pero la voz de Moisés. Pastorean tranquilamente. Pero solamente los pocos dejaban en sus corazones que la voz de Jehová. Por eso escapaban sus animales, también sus criados, al lugar muy seguro, ¿sí? Juan el Bautista. Ya dijo a sus discípulos también, a los judíos, ya el hacha está puesta sobre la raíz de árbol. También Jesús les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Pero el rey David tenía un buen abogado. ¿Quién era? Jesús. Por eso él era un bendecido, ¿sí? Aquí dice, Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. Al músico principal sobre Mutulaben, Salmo de David. El versículo 2. Y me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgado con justicia. Aquí dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. ¿Cuál era su causa? Mi causa era igual que pleito. ¿Me entiende? Porque has mantenido mi derecho y mi causa, mi pleito. Te has sentado en el trono juzgado con justicia.
aunque sus enemigos acusaban a él, ¿sí o no? Pero su Señor ha juzgado con justicia. Mire, hermanos, el rey David tenía un buen abogado. Por eso, aunque sus enemigos acusaban a él, ¿sí o no? Pero aquí, ¿qué dice? Te has sentado en el trono juzgado con justicia. Hermanos, en el cielo ahora hay el acusador, ¿sí o no? ¿Quién era? Diablo, Satanás. Según Apocalipsis capítulo, creo que 12, el versículo 10. El acusador, el que es Satanás, ¿sí o no? Cada día, de día y de noche, cada día acusan a nosotros, a los justos. Según Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Ustedes no necesitan buscar, yo solo leo, por favor, no necesitan buscar. 12, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, día y noche, cada día, cada momento, día y noche, porque el acusador no tiene sueño, por el que es Satanás. Cada día acusa a los hermanos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Día y noche. Pero David, ¿qué tenía? Tenía un buen abogado, ¿sí o no? ¿Quién era? Jesucristo. Ahora también Satán está acusando a los cristianos. Cada día, día y noche. Pero ellos que tienen un buen abogado, ¿quién es? Jesús. ¿El quién es miserable? El que no tiene un buen abogado. El que no tiene Jesús. ¿Sí o no? David, ¿qué confesó? ¿Qué confesó David? Porque has mantenido mi derecho y mi causa, mi pleito. Te has sentado en el trono juzgado con justicia. Él creía en Jesús. Él cree en el pacto eterno, ¿sí o no? David. Pues en Salmos capítulo 3, donde él confesaba, testificaba que, Salmos capítulo 3, no necesitamos buscar yo leo. Oh Jehová,
cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él tenía muchos acusadores. ¿Sí? Mira, Dios ya tiró a David. Por eso su propio hijo llamado Absalón, él quiere matar a su padre. Él es un hijo en la sangre, ¿sí o no? Pero él quiere matar a su propio padre. Entonces, ¿Dios quiere ayudar a David? No. Ya tiro a David. Pero David, ¿qué dijo? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Él tenía fe. ¿Sí? Él creía en el pacto eterno. Jehová no puede traerme a mí por su nuevo pacto. ¿Sí o no? Cada día sus adversarios acusaban a él. No hay salvación para nadie. ¿No? Mira su mala obra. Había adulterado con Betsabé, también mató a su esposo secretamente. Maldito era, ¿sí o no? Pero ellos no sabían que David tenía que el pacto eterno. El rey David se arrepintió con todo su corazón, mirando otra vez que a la misericordia. Justicia y juicio son el cimiento de trono de Dios. Y la misericordia y verdad van delante de su rostro. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. El rey David experimentaba eso. ¿Sí o no? Con todo su corazón se arrepintió. Y apoyándose en que la misericordia de él y la verdad. La cual era que el pacto eterno. Por eso David confesó que, ¿qué confesó David? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
David era un bienaventurado. Por tener mucha plata, muchas mujeres, no. Aquí dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David confesó eso, de la bienaventuranza del hombre que recibe perdón de los pecados. Pero qué lástima que Judas Iscariote, él no tenía que la fe de Jesucristo. Pues cuando Satanás acusaba a él, era que él no podía ganar a su condenación, ¿sí? Por eso se ahorcó y murió. Él que era tan ignorante, ¿sí? Pero el rey David ganaba a acusador, ¿sí? Por creer en el pacto eterno. Solamente él se arrepintió con todo su corazón y seguía recibiendo ¿qué? Castigo de Dios, ¿sí? Pero él tenía fe que Jehová no podía tirar a mí por el pacto eterno. Luego él que alababa, cantaba, ¿qué cantaba? La justicia de Dios. En Salmos capítulo 51, ¿dónde está escrito que yo cantaré? ¿Qué cantaré? Alabaré tu justicia. Porque la justicia de Dios es eterna, ¿sí? El rey David se dio cuenta que su mala obra no podía destruir a la justicia de Dios. Pues después de que él se arrepintió con todo su corazón, también escuchó que ya Jehová te perdonó. Escuchó esto por un profeta llamado Nat. Y él cantaba, ¿qué cantaba? La justicia de Dios. En Salmos capítulo 51, ¿dónde está escrito eso? Exactamente. Líbrame de homicidios. Oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51, el versículo 14. Cantará mi lengua tu justicia. Primero el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es que él con todo su corazón se arrepiente. Mi lengua cantará que tu justicia, porque la justicia de Dios era perdurable, ¿sí? Y eterna. Otra vez Jehová aceptó a David por la justicia de él, por el pacto eterno. Mi lengua cantará
que cantara tu justicia. Pues él que confesó, ¿qué dijo? La bienaventuranza de hombre que recibe el perdón de los pecados. Mi lengua cantará que mi propia justicia no, tu justicia, justicia de Dios. Cada día el acusador, cada día está condenando a los hermanos en Cristo. Cada día y noche. Pero ellos, ¿qué tienen? El buen abogado. ¿Sí o no? Pues el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros que Romano capítulo 8, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a nosotros? Aunque los muchos adversarios de enemigos de David acusaban a él, pero David podía ganar a toda la condenación de él por tener pacto eterno, por el nuevo pacto de Dios. Pero qué lástima que, aunque Judas Iscariote era un apóstol, él era un apóstol, ¿sí? Aparentemente, pero él no tenía fe, no tenía el pacto eterno en su corazón, porque no quiso dejar en su corazón el nuevo pacto de Dios, sino que dinero. Entonces, cuando el acusador ha condenado a él de repente que se ahorcó y murió. En realidad, la vida eterna estaba muy cerca de él, pero él no quiso dejar en su corazón un buen abogado, sino que él tiene. Ahora no podemos entender muy bien el valor de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero cuando estaremos ante un gran trono blanco de Jesucristo, vamos a entender que el valor de la sangre de Cristo. Señores, ningún hombre puede escaparse del juicio de Dios. Por eso quiero que usted tenga un buen abogado. Yo no. Para ganar a la condenación del acusador. ¿Quién es? Satanás. Ahora también está acusando a los
cristiano, ¿sí o no? Día y noche. Mire Dios. Un cristiano ahora está pensando más. Pero tenemos que buen abogado, ¿sí o no? ¿Quién, aquí dice, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Dios el que justifica. Por eso, ni mismo tampoco puede condenar a mí. No tengo derecho, porque Dios es el que justifica. ¿Ustedes son mayores que Dios? Dios es el que justifica por la muerte de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo. Pero antes yo era un arrogante, muy arrogante en eso. Aunque Dios es el que me justificó, pero por su amado Hijo, pero siempre me condenaban, según mi opinión, según mi punto de vista, según mi pensamiento, soy pecador, maldito. Así. Dios es el que justifica. Por eso nadie puede acusar a los cristianos. Nadie. Nadie puede condenar a los cristianos. Porque Jesús murió y se resucitó. Por eso. Que Jesús pagó a su Padre. ¿Qué pagó? ¿Qué pagó? La paga del pecado. ¿Cuál es? La muerte. Pues en la cruz que dio por último, consumado es. Porque ya pagué todo a mi Padre. Por eso, justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Ojalá que cada uno de ustedes tenga en sus corazones un buen abogado para escaparse del juicio de Dios. ¿Sí? Porque todos ustedes estarán ante un gran trono blanco de Jesús. No quiero que sean borrados, traídos en el libro de la vida. O sea, no, ojalá que no se arrepientan ante un gran trono blanco de Jesús. Porque yo no creí en el Evangelio de la tierra. Ya es tarde. ¿Cómo podrán vivir en el fuego eternamente? ¿Podrán vivir? Ahora, ¿qué están buscando? Aire acondicionado. ¿Sí? En el infierno no hay aire acondicionado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, se calmó! No. Jehová es un Dios muy temeroso. Pues ya enseña a usted, por eso mis manos ahora son muy limpios sobre su sangre. Por eso quiero que ustedes dejen en sus corazones un buen abogado.
¿Quién es? Jesús. Hermana Irma tiene un buen abogado. Sí. Por eso Dios es el que justifica. Por eso ya tenemos el pacto eterno. Hoy hasta aquí. Ahora vamos a hacer la Santa Cena.